inicio esta primera versión de Sala de Juntas por el canal Cosmovisión. Soy Nacho López y para mí es un placer estar acompañándolos hoy aquí, donde trataremos temas del orden nacional e internacional en lo que tiene que ver con la economía. Voy a presentarles hoy oficialmente a estas personas que van a estar siempre acompañándonos aquí en esta mesa de trabajo. Don Roberto Rabé, ¿cómo me le va? Un gustazo, por fin aquí ya permanente con ustedes. Muy bien. ¿Usted por qué no se me le presenta a la gente? ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, entonces soy columnista de CNN, de La República, escribo mucho sobre temas económicos, pero los temas económicos tienen que ver mucho también con los asuntos humanos. Antes, para estudiar economía, había que filosofía moral. Entonces también toco muchos temas de asuntos de humanismo y de temas pues, que tienen que ver con esto. Además, soy fundador de un tanque de pensamiento que se llama Libertank, que es un tanque de pensamiento que, digamos, que defiende la trascendencia de la libertad en nuestra sociedad, la importancia de que seamos más libres y de que podamos montar empresa, y la importancia también de los emprendedores y los empresarios como creadores de tejido social en Colombia. Y por otro lado también lidero el gremio de los creadores de contenido que, entre otras cosas, el año pasado movieron 22 billones de dólares, que son, digamos, una industria que viene creciendo con mucha fuerza. ¿22 billones de...? 22 billones de dólares. ¿En el mundo? En el mundo. Ah, eso sí, ya. El 2.3% en publicidad del PIB de los Estados Unidos y el 1.2% de España. Y en Colombia representa la industria creativa el 3% y los creadores de contenido representan más o menos el 67% de esa industria creativa. Entonces, trabajando mucho con todos los creadores de contenido de Colombia, con los influenciadores, en torno a una premisa, y es que hoy en día ellos no son simples creadores de contenido, son empresarios. Claro. Y tienen un propósito muy importante en la sociedad, que no es simplemente el de descrestar, sino el de inspirar, porque ellos hoy son los referentes de los jóvenes en todos los rincones de Colombia. Entonces, bueno, entre muchas cosas, No, esta pero semana entonces nace... Ya cálmese. Esta semana nace mi primera hija, sí, bueno, muchas cosas, pero... ¿Nace su primera hija? María Paz nace esta semana. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Contento aquí. Bendición, Bueno, cada hijo trae aquí. el pan debajo del brazo. Ojalá. ¿O no, don Juan Pablo Córdoba? Bienvenido a esta mesa en Sala de Juntas. Gracias, Nacho. Felices también de estar por acá. La verdad, pues soy un empresario apasionado y vibro realmente también por el tema de el emprendimiento y de estar acá con todos ustedes para aprender cada vez más y poderle contar a todos los televidentes múltiples temas que nos apasionan y nos enamoran. Doctor Robert N.G. Henao. Hay que ponerle el segundo apellido, el N.G. O mejor dicho, Robert, lo podríamos decir Sí, también. señor, aquí, Robert. ¿no? ¿NG Sí. en las redes sociales o qué? ¿Así están las redes sociales o qué? Roberto, el apellido NG es de origen chino. Mi papá es chino y se pronuncia realmente o sea que yo soy Robert Henao. Ah, no, Sí. pero Y el apellido es literal. la Una N y una la G. NG. perfecto. ¿Quién es usted? Fuera Nacho. de ser presentador aquí del canal, ya lleva un programa con bastante tiempo, cátedra abierta con Robert N.G., pero contémosle, recordémosles aquí en Bueno, esta Juan sala de juntas. Pablo, Roberto, Nacho, Gabriel, encantado de estar acá acompañándolos en Sala de Juntas. Yo soy economista industrial, magíster en administración, académico por convicción, convencido de que la educación es una oportunidad para transformar realmente realidades. Me desempeñé como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín. Actualmente soy docente investigador en diferentes universidades a nivel regional y a nivel nacional, y convencido de que acá en Sala de Juntas vamos a poner ese grano de arena para que la gente entienda realmente qué es lo que hay detrás de lo que se mueve en el mundo de la economía y de los negocios. Y a don Gabriel Mesa, que es nuestro invitado, le doy un muy cordial saludo. Enseguida hablaremos con usted de temas de salud. Usted permítame un momento, don Gabriel. Y óigame, por ahí se está hablando de toda esta inflación ahora en el mes de febrero y cómo sigue creciendo esto, pero ya salen datos bastante interesantes. 8.5, el IPC está asociado a la educación. ¿Y esto qué quiere decir? Hombre, pues ¿será que subieron mucho las universidades o los cuadernos o los lapiceros? Esto está haciendo que en este mes de febrero puntualmente haya jalonado hacia arriba, porque esta inflación pues ya del 13.28 más o menos en promedio no está dando como unas buenas cifras para lo que se viene en el resto de año. Aunque el gobierno nacional por ahí está como muy contento, no, miren que ya va a estar muy suave, ya no va a estar tan duro,
pero esto va para arriba. Nacho, sí, es que realmente hay que analizar que esa inflación del 13.28 es la más alta que tenemos desde el mes de marzo de 1999. Y aunque el gobierno nacional sale, yo difiero totalmente de esa posición, de que ya se encuentra en proceso de desaceleración, simple y sencillamente porque el crecimiento que tuvimos en los precios durante el mes de febrero fue menor al crecimiento que tuvimos durante el mes de enero, pero los precios siguen disparados a nivel anual, los alimentos sigue siendo el segmento que más está golpeando el bolsillo de los hogares colombianos. Inclusive en estos días hablaba yo con un joven de uno de los barrios acá de Medellín y le preguntaba, ¿cómo va toda la cosa para allá en el barrio? Y me dijeron, en mi barrio están cerrando todas las tiendas. Y yo, y eso, y contame, han cerrado 8 tiendas que con ese huevo a 700, 800 pesos no le da a nadie. Están cerrando las tiendas. O sea, eso, digamos que muchos no lo vemos o muchos pensarán, no, eso por allá, la gente, pues que por allá arriba, que verá ese cuento, pero esto golpea a los que más golpea realmente, es a las personas que tienen menos oportunidades y que tienen más necesidades. Vio que, vieron en redes, salió un llamado, dejemos de comprar huevos. Así bajan, porque como el huevo definitivamente pues pierde sus propiedades, se daña, entonces un llamado en redes. Y ahora téngale miedo a las redes. Oiga, me tocó hacer un desistimiento, es que se llama. Desistimiento, eso se debe a aquellas propiedades que adquiere una persona y por alguna situación como la que estamos viviendo ahorita, inflacionario, que gracias Nacho, porque yo creo que acá es importante tocarlo. Pero, venga, pero espere, le voy a contar por qué el mío. Porque no Cuéntelo. iba por el lado suyo, iba por el lado de Robert. Ok, perfecto. Oiga, ¿sabe qué? Con este asunto de Viva, pues compré un tiquete y lo perdí, obviamente. Eso pues no se va a recuperar. Me tocó comprar otro por Avianca y la cosa, yo no sé qué fue tan extraña en esta presión, no me lo dio para la fecha que quería, sino que me lo dio para una semana después. Y ya comprado. Y yo, ¿cómo así? Entonces llamé y entonces para recuperar mi dinero me tocó hacer eso. Me quedé como extrañado. Oiga, para reclamar que le devuelvan a uno la platica de un tiquete aéreo, se requieren más documentos, ustedes no se alcanzan a imaginar. Media notaría. Media notaría, pero claro, desestimiento. Y yo, ¿pero qué es eso? No, devuélvame mi platica. Yo se la pagué con la cuenta de ahorro. No, mándeme cuánto documento hay. Bueno, ahí vamos, hasta 30 o 40 días. ¿Será que me van a reconocer los intereses? Y vaya que usted no les pague de contado. Bien complejo. Algunas empresas están bien apalancadas. Y me voy de eso porque entonces, ¿qué va a pasar con Viva? ¿Quién se va a quedar con eso? Nacho, pues realmente es noticia esta semana acá en Colombia que luego de lo que acaba de suceder con Viva Air, en donde todos sabemos la difícil situación por la que está pasando, sorpresivamente el gobierno nacional aprueba que la chilena aerolínea de bajo costo, JetSmart, va a tomar 27 rutas de las 45 que tenía Viva Air hasta la semana pasada. O sea, entra un nuevo jugador en el mercado low cost en Colombia. Hay que preguntarnos si realmente el desistimiento que tuvo el Estado de realmente aprobar esa integración entre Avianca y Viva iba realmente por los intereses del consumidor o iba realmente por el interés de darle la entrada a esta empresa chilena. Nacho, yo pienso algo ahí, digamos que a comentar que siempre lo he divulgado y es que Colombia no puede seguir siendo un país de 5 aerolíneas, 3 canales de televisión y 4 bancos. O sea, en Estados Unidos hay muchísimos bancos, muchísimas aerolíneas, muchísimos canales de televisión. Se quebró una aerolínea y la que sigue. O sea, y eso también permite a la hora de verdad, la verdadera democracia del consumidor cuando elige una empresa o un producto. Entonces yo creo que inclusive Vargas Lleras alguna vez hablaba de esa política de cielos abiertos, pero Colombia tiene que ser un país con una apertura mayor a que las grandes compañías, no solamente los bancos, no solamente las aerolíneas o los canales de televisión, sino que lleguen muchas empresas a Colombia para que realmente, digamos que esto pueda generar un valor agregado para los ciudadanos. Usted porque es muy joven, y usted también. De pronto no sé si nos acordamos para de los años 70. ¿Por qué eran Renault 4, Renault 6 y Renault 9? Era la única marca que llegaba. No, porque por concesionario o fabricante de vehículo en Colombia el gobierno no le permitía tener más de 3 referencias. Mazda 3, Mazda 6 y otro Mazda 9, algo así. No podían tener más de 3, aquí todo lo controlamos, no pueden haber más de tantas aerolíneas, no pueden haber más de... Y entonces la competencia se vuelve bien compleja.
Eso pasó hasta que ya les abrieron el mercado. Mire la actualidad. Hay cupos hasta para traer carros eléctricos. ¿Cuál habrá sido la base científica de ese tipo de políticas públicas? No, yo no sé. Pues, Vamos a necesitar un historiador aquí en la mesa. Oiga, usted me iba a hablar entonces de ese desistimiento en el área de la vivienda, ¿o qué? Pasa en la vivienda, en enero se muestra una caída del 50% de las ventas. Tema preocupante es, debido a la inflación, lo que estamos viviendo en las tasas ahorita para los préstamos. Estamos hablando de unas tasas para las BIS, que son las viviendas de interés social, que parten del 17% al 19%. Por lo general, pues la mayoría de ellas es tasa variable y ahora seguimos incrementando, entonces la cuota cada vez va a ser más difícil de cumplir con ella. Ahora botaron datos. Cuotas que estaban negociadas en 2 millones de pesos, 2.400.000. Están al doble. Al doble. Sí. Y a uno no le sube el salario el doble. ¿Cómo se va a meter uno en ese enredo tan grande? Si usted quiere opinar, se puede meter tranquilo. Perfecto. Gabriel, que esto es una sala de juntas. Y aquí en la sala de juntas es votación aprobada. Ahora bien, no BIS, partimos del 20 al 23, incluso hasta el 24. Tema que nos aporrea fuertemente. Y yo quiero aportar algo alrededor de ese dato que es bien preocupante. Lo estamos mirando desde el punto de vista del consumidor, pero también lo debemos ver desde el punto de vista del constructor. Los constructores han salido fuertemente golpeados de esta ola inflacionaria que viene atravesando el mundo. El precio o el costo del acero, el costo del aluminio, el costo del gas, el costo de gran parte de los materiales de construcción ha hecho que los constructores cada vez el margen de ganancia sea menor. Y sobre todo con la BIS tenemos un problema. Ellos se amarran a un valor de venta que está amarrado al salario mínimo. Pero realmente, así el salario mínimo haya aumentado en un 16%, los sobrecostos que han tenido, sobre todo el mercado de commodities y la afectación en los insumos necesarios para la construcción de viviendas, sobre todo BIS, pueden estar golpeando fuertemente, hasta golpeando 2 o 3 puntos porcentuales en términos negativos las ganancias de los constructores de obras de vivienda de interés social. Como quien dice Roberto, en este momento un apartamentico chévere puede tener algunos acabados europeos, que estamos trayendo bastantes acabados para cocinas, para todo. ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa ahí? Ese pibe europeo en qué está y nos va a afectar toda esa economía europea. Ya no vamos a poder tener cocinas bonitas, ¿no? Ya nos toca. Y el gobierno nacional está pretendiendo que todo sea comprado acá, pues válido, generar la industria, pero es que para en el otro lado investigan y hacen unas cosas muy bonitas. Así es, un poco referente al tema de Europa, de la Unión Europea, sigue una economía en desaceleración, contrayéndose, o sea, tuvo un decrecimiento del 0,1%. Y digamos que eso es a veces lo que no analizamos y no vemos, o sea, la trascendencia que tiene que la Unión Europea, digamos, esté a puertas de una recesión, que llevamos todos hablando de recesión y recesión, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, pero entonces el empleo en Estados Unidos pues está aumentando, es casi empleo pleno, entre comillas, pero venía decreciendo. Pero de todas maneras yo creo que esta mesa directiva, esta mesa de junta directiva tiene que servirnos también para que muchas personas entiendan que lo que pasa en el mundo afecta a la economía de Colombia y también que de alguna manera también muchos empresarios puedan prepararse y que esto sea también una mesa para analizar los temas económicos trascendentales en Europa y en otros lugares que tocan a Colombia y que van a tener una repercusión importante en nuestro país. ¿Quién es Gabriel Mesa? Hombre, Nacho, muchas gracias. Un placer estar en el primer programa de Sala de juntas. Sala de juntas, exactamente. Pues hombre, yo quisiera describirme como por lo menos un creador de futuros improbables. Como ser capaz de inclusive entender dónde estamos parados con todo lo que ustedes están diciendo. Y decir, bueno, ¿y qué oportunidades hay acá? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de crisis pasadas? Porque además yo creo que los ciclos se repiten. Yo soy médico de formación del CES, después hice patología por fuera en la Universidad de Boston, después hice un MBA en la Universidad de California, trabajé en la industria de biotecnología en California 6 años con mi familia, pues tengo 3 hijos, tengo una esposa, que también es médica, y volví a Colombia en 2006 porque quería que mis hijos crecieran en Colombia. Desde ahí estuve trabajando en Sura como gerente de EPS Sura durante 15 años, y llevo 2 años trabajando en EDAFID, creando un nuevo programa de medicina como director del área de ciencias del cuidado de la vida. Pues, tremenda carrera. Tremendo. ¿Usted ya aseguró su carro? Yo ya aseguré mi carro. Yo ando en bicicleta. Bueno, aseguró la bicicleta.
Sí, Y el año pasado la tenía asegurada. Sí, señor. Y le creció mucho ese seguro. creció bastante. Buena pregunta esa, ¿sí o no? Es como rara. ¿Será que eso va a pasar para los que tenemos medicina prepagada? Porque por ahí se avecinan esos rumores, que los que estamos pagando tenemos una cuota en la actualidad de medicina prepagada. El año entrante va a ser como la de los seguros de los carros, impagable. Vamos a hacer una... Nacho, bien, perdón, otro tema importante es que el alcance también de esas prepagadas, pues hemos recibido correos donde dice que es más controlado, digamos, ya es más reducido incluso el tema de directorio de médicos y sobre todo pues pago de copagos sobre algo que anteriormente no se pagaba. Pues vamos a tratar todos esos temas aquí con nuestro invitado que conoce bastante de ese sector de la economía. Ya volvemos a Sala de Juntas. Y vamos poniéndole aquí temas a esta Sala de Juntas. Don Fabio Aristizábal también está conectado con nosotros aquí por nuestras redes. Don Fabio, ¿cómo está usted? Hola Nacho, qué gusto saludarlo a usted, a la mesa, a Robert, a Juan Pablo y a Roberto. Usted tiene un loquito al lado suyo muy querido, Nacho. ¿Cuál de todos? No sabe si es al gringo, él es gringo, colombiano, médico, pero mire, le voy a contar la verdad. Gabriel Mesa de todo lo que más tiene es artista, es un artista. No le puedo... Oiga, ¿por qué? Cuénteme eso. Sí, hombre, no, estamos hablando de eso ahorita, que es una parte fundamental en la vida y que precisamente yo creo que todos tenemos la obligación de desarrollar esos aspectos que nos permiten ser como integrales y ver la vida distinto. Cuando yo trabajaba en Sura, tenía unas, digamos, obligaciones. Cuando llegaba a mi estudio de pintura podía hacer lo que me daba la Una gana. de las mejores galerías que hay en Medellín es esa, la oficina de Sura. Es verdad. Sí, señor. Es verdad. Es galería de arte. Entonces, ¿usted es eso? Sí, Pintor, señor. ¿le gusta? Sí, señor. ¿Cuál es la mejor herramienta? La herramienta más perfecta. Tiene que ser la mente. Pues dicen por ahí que una mano es un alicate, un martillo, Una para pinza. cortar, una pinza, sirve para rasgar. Dicen, esto es un rastrillo. Me lo enseñó alguna vez un personaje muy importante que creo que todos ustedes conocen, escribe mucho, Memo Ángel, Sí. profesor, y habla de eso, la herramienta perfecta, la mano del ser humano. Aunque hoy hay un filósofo muy conocido en Italia que tiene un libro que llama La utilidad de lo inútil, que dice que a veces las cosas que uno considera inútiles como herramientas o que son inútiles a la hora de agarrar o de hacer son las más útiles en ciertos momentos de la vida y las hemos dejado atrás. La oposición del pulgar, Nacho. Se dice que, de hecho, la oposición del pulgar, que no lo tienen los otros primates, es la que nos permitió el agarre y el desarrollo señor. cognitivo del cerebro. Evolucionar. Sí, es la herramienta pinza. perfecta. Bueno, don Fabio, cuénteme usted quién es, cuéntele a nuestra audiencia, a los que están viendo Sala de Juntas, ¿usted quién es? Nacho, yo también soy un soñador de esos mundos imposibles como Gabriel. Hace 4 años, duré 4 años como superintendente nacional de salud, todo el gobierno del presidente Duque. Tuve la oportunidad de armar el plan de gobierno del presidente. Fue una apuesta muy interesante para el país. Y durante estos 4 años, pues pude conocer esa Colombia que muchos no conocen y conocer de cerca todo lo que pasa con los actores del sector de la salud. Soy odontólogo, muy dedicado a la cirugía, Nacho, pero me especialicé en gerencia hospitalaria en la Universidad de AFIT y gerencia en seguridad social en el CES. He sido asesor legislativo y he sido emprendedor, empresario, Nacho. Pues, don Y Fabio, durante esos 4 años, dígame, Nacho. aprovechemos que lo tenemos a usted y empecemos con reforma a la salud. Porque esto no es solamente una reforma que me cambiaron la cita o que tengo que ir a este lugar. No, esto tiene un trasfondo que va mucho más allá. Pero le pregunté a usted ahora y de pronto ustedes más adelante me podrán o nos podrán responder hasta dónde esta reforma va a afectar todo el sistema de salud de la salud prepagada. Bien interesante. ¿Qué le llamó, don Fabio, a usted la atención de esta reforma? Que entre otras ya empieza a tener una colcha de retazos porque tenemos conservadores de la O, liberales, y ya todo el mundo empezó a proponer una gran cantidad de cosas, y esto es porque realmente hay cierto pánico con esta antirreforma, dirían muchos. Nacho, realmente no hay reforma. Lo que estamos viendo nosotros, hay una obsesión del gobierno por la captura de los recursos de la salud. Yo lo he dicho ya abiertamente y lo digo con muchísima claridad. Lo que están planteando le va a hacer un daño al país terrible. Le va a hacer un daño a las instituciones privadas, le va a hacer daño a las instituciones públicas, se va a generar una burocratización de la salud, pero realmente eso no es importante, Nacho. Cuando yo leo todas las propuestas
y leo la propuesta del gobierno, yo llegué a una conclusión. Lo que quiere el gobierno es manejar la plata, 83 billones de la plata a la salud de los colombianos, que se la quieren entregar a los políticos para que la manejen. Ese es el gran resumen. Eso es lo que quieren hacer. Quieren pasar de tener unas EPS que han hecho una tarea decorosa, algunas, muchas de ellas, que han tenido que sufrir los vaivenes de nuestra clase política también. Pero de verdad, Nacho, lo que uno ve en la reforma que están planteando, lo que se está planteando es cómo cogen los recursos de la salud. Crean una burocratización excesiva, se van a generar más o menos 65.000 cargos nuevos y prácticamente todos nosotros vamos a entrar a depender de entidades territoriales, Nacho. Ya usted no se va a quejar ante una EPS, sino que va a tener que ir a quejarse ante un alcalde, un gobernador, o no sabemos en manos de quién vamos a quedar, porque ni siquiera eso lo aclara la reforma presentada por el gobierno. Entonces, Gabriel, ¿cuál es su versión? Ya escuchamos la primera, escuchemos y ahí sí usted es libre de preguntar desde la economía. Hombre, pues la verdad es que esta es una especie de déjà vu, no es la primera vez que pasa. Yo estuve revisando presentaciones del 2012, por ejemplo, que hubo, digamos, un esfuerzo grande por acabar con el sistema pasado, con el sistema actual que tenemos, que uno piensa que ojalá no sea el pasado, y que realmente tenemos logros muy importantes que tenemos que defender. Aquí les doy unos datos. Estados Unidos, Starbucks se gasta más en salud que en café. Y General Motors se gasta más en salud para sus trabajadores que en acero para los carros. En Colombia, ¿hace cuánto un empresario no tiene que sacar plata de su bolsillo para pagar un tratamiento? ¿Cuánta gente perdió en Colombia su casa porque se enfermó de COVID? Ni una sola. O sea, no existe la primera persona. En Estados Unidos la gente perdía la casa si le daba COVID. Y les doy datos. Colombia tiene cobertura universal, que los países nos miran con sorpresa y nos dicen, ¿ustedes cómo lograron eso en 30 años? Pasar de un 18% de cobertura a un 100%, 99.7%. Estados Unidos tiene 28 millones de personas sin seguro de salud. Estados Unidos se gasta $12.650 por persona por año. ¿Cuánto creen ustedes que se gasta Colombia? 12.650. Adivina, Nacho, más o menos. El doble. Yo leía que algo así como, mucho menos, 200, 300 dólares. $200 por persona 200 por año. Estados Unidos gasta 12.600. Ah, Y yo pensé que aquí era mucho más, porque es que realmente pero uno decir que la salud aquí es mala, no. no, y yo cuento una historia. Mi papá es médico y fue profesor de la Universidad de Antioquia. Cuando íbamos en California le dio un cáncer de próstata. Y le dije, vámonos para Colombia y te tratas allá. Y mi hermana que vive allá dijo, no, que se trate aquí que yo pago. Y le dije, no es quien paga, es que le va mejor en Colombia, que tiene mejor medicina, tiene mejores médicos, tiene acceso a todo. Y realmente Estoy de acuerdo con usted en eso. aquí existe acceso a lo que pocas personas en el mundo tienen acceso. O sea, de hecho ese es uno de los problemas que tenemos. Cubrimos demasiadas cosas, ese se llama el contrato social y tenemos que redefinirlo. Ahorita les explico porque alguien me dice, bueno, explíqueme cuál es el problema de las EPS. Y creo que se puede explicar de una manera No, explíquenoslo de una vez porque no podemos dar aquí para darle paso también a don Fabio. Perfecto. Y yo digo, haga de cuenta que María es una EPS, ¿cierto? Y María tiene 4 hijos y se gana el salario mínimo. Y María se le exigen 4 cosas. Se le exige que meta a los 4 hijos a un colegio privado costoso, Sí. que merque en un supermercado costoso, que merque pues, carne y todas las cosas costosas, que merque que además los saque a vacaciones, ojalá fuera el país 2 veces al año y que les compre ropa de marca. Además se le exige que con el salario mínimo que se gana, que no tiene más ayuda, sino que ella se gana el salario mínimo, ahorre el 10%, que son las reservas técnicas. Y a los 2 años van y ¿qué pasa con María? Que le dé plata al colegio, a los papás, al mercado, a todo el mundo, porque no alcanza, y no ahorró el 10%. Entonces uno dice, bueno, existe una oportunidad y es matar a María. ¿Qué pasaría con los hijos de María? Entonces, si las EPS que tienen todas esas cargas desaparecen, quedarán mejor los que están cubiertos. Porque entendamos también que una EPS es un seguro verdadero. O sea, realmente la EPS está cubriendo con su patrimonio, con esa plata poca que recibe, porque realmente el sistema es solidario, que en la ley de los grandes números es mucha plata, pero se gasta mucho y una EPS es como un cajero automático, lo que le entra le sale. En seguros hablan de siniestralidad, o sea, de la plata que me entra, cuánto me gasto yo pagando siniestros o digamos pagando enfermedades. La EPS normal está entre el 98 y el 101% de la siniestralidad. Es decir, de 100 pesos que le entran se gasta 98 o 100 pagando cuentas de médicos. Y a veces logra, inclusive por rendimientos financieros, logra estar en punto de equilibrio o perdiendo plata. El año pasado, por ejemplo, perdieron 5 billones de pesos. Que también hay una cantidad de mala información diciendo que se ganan mucha plata. No es cierto. De hecho, pierden plata. Yo digo que si a Bill Gates le dijeran, hombre, le damos una EPS, diría, es que donde me dé una EPS me quiebro. O sea,
Realmente es un negocio muy, muy, muy complejo. Pero entonces, perdóneme, le tengo que hacer esta pregunta obligada. ¿Y entonces por qué Sura está metida en eso? Porque ¿O por qué Colsanitas? ¿O por qué los españoles? O, pues, oiga, y vaya a ver, esas que son bien manejadas. Excelente pregunta. Las mal manejadas, esas sí que son las que hacen mala fama. Excelente pregunta. Cuando empezó el sistema de salud había 365 EPS. Hoy quedan unas 30, ¿cierto? Pues entre subsidiado y contributivo. Porque se han ido, precisamente se van quebrando. Lo que aprendimos cuando yo estaba en Sura es que haciendo las cosas bien, las EPS logran ser rentables. Mientras mejor trata un paciente más tempranamente una EPS, más plata logra dar. Entonces, finalmente, el negocio es la salud. El negocio de una EPS es la salud, no la enfermedad. La prevención. O sea, La si yo te prevención, mantengo sí, aliviado... planes de prevención. Sí, a mí me y, va bien. y en ese sentido son muy cansones. Todo el día mandan mensajes y cuídese y esto. Porque eso es lo que puede acortar realmente el costo. Yo quisiera ir en la misma línea, ya sea para Gabriel o para Fabio. Para don Fabio, por favor. Yo quiero confirmar algunas cifras de lo que se estaba señalando, y es que es verdad, nosotros acá, gracias al sistema de salud que tenemos en el momento, tenemos una cobertura universal del 99.6%. Desde la encuesta de calidad de vida del 2008 a la última que tenemos, ha servido el sistema de salud como un generador de equidad y ha reducido los niveles de pobreza en 4.78 puntos porcentuales. Yo sí quisiera ser como muy ácido en esta pregunta, y es el problema del activismo que está manejando el gobierno actual con la reforma a la salud. ¿Será verdaderamente con las EPS o el problema será que las EPS no son o no le pertenecen a él? ¿Por qué? Porque es que si vamos a mirar, quieren concentrar en Nueva EPS, que hoy tiene 10 millones de afiliados con muchos problemas, quieren concentrar ahí los 11.5 millones de afiliados de todas las EPS que van a desaparecer, porque de las 27 que hay hoy, si mucho, los requisitos que van a cumplir van a dejar existiendo 9 EPS, que solamente van a funcionar como administradoras de los famosos CAP. ¿Cuál es su pregunta? El problema es que las EPS son privadas y el gobierno las quiere convertir públicas. Yo quería hacer una acotación ahí rápido, que venía pensando ahora en el carro, y es la reforma a la salud o la salud de la reforma. ¿En qué sentido la salud de la reforma? Está bien, o es sea, inversión de palabras. Sí, señor. el tipo de líderes que hoy ejecutan esas medidas, o sea, la salud de la reforma, la salud de quienes reforman, la salud de todo sentido, en términos de integridad, en términos de conocimiento, en términos de propósito también. O sea, de usted- propósito en todo el sentido, en el sentido más humanista y en el sentido también de su vocación como políticos. Entonces también como que Miguel de Unamuno hace mucho Usted está juego de poniendo una palabras. enfermedad, una corcho por ahí o algo Dice- así. Usted está diciendo que hay una falta de salud por los Dice, lados. pero dice. la reforma a la salud o la salud de los reformistas. ¿Cuál de los dos? Que también te hago esa pregunta a ti que Don Fabio. sales de un cargo tan importante en esto, y que además Fabio también le sumaría a eso un comentario muy respetuoso, y es que hoy, digamos que somos el resultado de las historias y de lo que venimos haciendo en el tiempo, y también lo que tenemos hoy es resultado pues de un gobierno que nos antecedió, no en todo el sentido de la palabra, pero sí creo que hoy hace falta también, no sé, Gabriel, en medio de los temas filosóficos a veces pienso, hombre, ¿por qué nuestros líderes no asumen responsabilidades de nada? O sea, hoy todo el mundo dice, oiga. yo no fui, pero entonces la pregunta sería... Concréteme la pregunta, sí, para que no nos vaya nuestro... Esa doble pregunta, la reforma a la salud o la salud de la reforma, Mejor que dicho- tiene que ver mucho con la politización y lo que tú mencionas. Y lo segundo es, respetuosamente, ¿qué hubieras podido hacer mejor para que lo que está ocurriendo hoy fuera diferente y no se repita? Porque te lo tengo que preguntar con todo el cariño y la sinceridad. Le pongo orden a esta sala junta, me estás organizando, hay que ponerle orden. Se está La esperando primera un poquitico, pregunta, la de pero- Robert. ¿Problema de que sean del sector privado, le entendí? Sí. Don Fabio. Pues claro que es evidente que lo que quieren hacer es manejar los recursos de la salud. Hoy el país ha demostrado que los recursos manejados por los privados son mucho más eficientes. Miren este dato que les voy a dar. Cuando nosotros llegamos al gobierno encontramos cerca de 400 hospitales en alto riesgo financiero, por no decir que estaban quebrados. La gran mayoría de las EPS que hoy son solventes, que tienen capacidad de pago, que tienen sus indicadores financieros, las reservas, que ahora se las estaba explicando un poco Gabriel, son del sector privado. Nosotros ya demostramos la imposibilidad o la incapacidad que tenemos de manejar los recursos de la salud públicos. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso se evidencia en los hospitales y en la red pública que tenemos en todo el país, y en esas cerca de 365 EPS que llegó a tener Colombia
que fueron desapareciendo. Hoy las que quedan son las que tienen vocación y aprendieron a ser aseguradores puros y duros. Asumen los riesgos, caracterizan la población, tienen una buena red, pagan oportunamente y por eso tienen una población mucho más sana. ¿Qué quiere hacer hoy el gobierno? Capturar esos recursos. Estamos hablando de cerca de 83 billones de pesos que se distribuyen por todo el país. A eso le están apuntando. Eso es elemental. Quieren manejar esos 83 billones de pesos, manejar la salud. ¿Por qué se los digo así de fácil? Porque eso fue lo que ocurrió en Bogotá cuando el hoy presidente de la República, Petro, tuvo la oportunidad de manejar su propia EPS. Recibió una EPS con pérdidas cercanas a 30.000 millones de pesos y entregó una EPS con pérdidas cercanas a los 400.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron en su momento, Nacho? Los mismos empadronadores. Esos mismos equipos de salud que están hablando hoy, eso los formaron en Bogotá. Se gastaban cerca de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos diarios en esa población que no ayudó a los indicadores de salud de Bogotá, ni la mortalidad materna, ni la mortalidad infantil, y mucho menos a la infraestructura hospitalaria. Si hubieran tenido éxito, no dirían, no, van por el camino correcto, quieren manejar los recursos de la salud y lo han hecho bien. Es un desastre el manejo de la salud por parte del público. ¿Por qué se los cuento? Porque la gran mayoría de nuestros hospitales públicos hoy en Colombia, yo casi que digo que el 100% tienen un padrino político detrás. Tienen un representante, un senador, y lo que hacen es desangrar esos hospitales. Lo mismo pasó con las EPS. ¿Cuánta plata de EPS públicas o mixtas o inclusive privadas ha salido de Colombia? Muchísimo. Hoy estamos ante un fenómeno bien complicado. ¿Por qué digo que es un fenómeno complicado? Porque hoy las EPS, las mejores del país, como decía Gabriel, las están asfixiando. Tenemos un plan de beneficios muy alto, que prácticamente todo tiene cobertura, pero el gobierno no está girando los recursos oportunamente. Ahora hablemos, este es un tema muy complejo, si quiero les hablo un poco más. En conclusión, cuando usted ve la reforma, lo que quieren hacer para mejorar el acceso en las regiones, no necesitarían una reforma, y menos una reforma estructural. Tener mejores servicios públicos en la región, tener más hospitales públicos, gastarse unos recursos de hospitales públicos, mejorar la laboralización de los profesionales. Nada de eso necesita una reforma estructural. ¿Por qué se los cuento? Porque lo pude vivir por todo el país. Yo me recorrí Colombia, tuve la oportunidad de liquidar 14 EPS, trasladar más de 9.5 millones de colombianos. Los trasladamos a las EPS que sí funcionan. De esos usuarios, Sura, hablando ya que está el doctor Gabriel ahí con ustedes, recibió cerca de 1 millón de usuarios. Pero usted va y entrevista a esos usuarios y la gran mayoría está feliz en la EPS que el gobierno les adjudicó. Para este caso era el Ministerio de Salud. Lo cual muestra que el problema que tiene Colombia no es del sistema ni del modelo. Colombia tiene un problema de actores que históricamente lo dejamos crecer. Ahí va el segundo punto que me parece muy importante. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que dejamos envejecer muchos problemas y cuando fuimos a corregir, probablemente para muchos ya era tarde. Eso ha tenido un impacto en la población muy grande. Pero en Colombia tenemos usuarios que reclaman medicamentos que no necesitan y salen a venderlos en el mercado negro. En Colombia tenemos carteles, el SIDA, la hemofilia, los pañales, el bastón, el síndrome de Down. En Colombia tenemos hospitales capturados. En Colombia tenemos carteles de abogados. En Colombia tenemos carteles de jueces, tenemos carteles de magistrados. Y la pregunta que yo les hago, cuando uno ve estas malas prácticas o este fraude de todos los actores, ¿a qué le están apuntando la reforma? La reforma en una narrativa, cogieron y graduaron de enemigo a un solo actor. Y tienen graduado de enemigo a las EPS. ¿Cómo así? Entonces acá todo el problema se lo están dejando a las EPS. ¿Por qué? ¿Por qué están graduando de enemigo en esa narrativa a las EPS? Porque lo que necesitan es sacar a ese actor que hoy administra los recursos de la salud. Fíjese que en la reforma no hablan de los procesos de corrupción. En la reforma no dice cómo van a atacar los problemas de corrupción. En la reforma no hablan de los carteles. En la reforma no dicen de dónde van a sacar los recursos. En la reforma nada de eso lo tocan. Estamos hablando de una identificación de cerca de 70 modalidades de fraude que yo identifiqué. ¿Cómo las van a atacar? Óigame, ¿En dónde las están atacando? Don Fabio, yo espero, a mí me quedó clara la respuesta. Esto es, lo que nos está diciendo esto es buscarle salud a la reforma. No reforma a la salud, porque es que lo que vemos es que la salud es ese entorno, esos carteles, esas cosas irregulares que es por donde se debería entrar a controlar. Permítanme, hacemos una pausa y volvemos con ustedes a esta sala de juntas. Todo el mundo está hablando de la reforma a la salud. Y yo no sé por qué no hemos metido en este tema esta reforma a la salud, en qué va a afectar o en qué podría afectar a los empresarios y sus empleados.
¿será que va a ser más difícil? Entonces ahorita tuvimos aquí en la empresa una persona que se dio su desmayo, él mismo se llama y se hace unas cosas, está bien, el sistema de salud funciona. Esto parece ser que ya como que va a ser un poco más complejo. ¿Qué nos puede decir usted, don Gabriel? ¿Los empresarios se verán afectados? Nacho, yo quería incluir ahí adicional las alianzas importantes que se han hecho, cajas de compensación, por ejemplo, Sí, que ha buscado la expansión. ¿Qué va a pasar también con ellas? Perfecto, no, de hecho, yo quiero decir que yo me siento muy orgulloso del sistema de salud colombiano. O sea, me siento absolutamente orgulloso de los médicos colombianos, de los hospitales colombianos, de las EPS, de las cajas de compensación. Confama hace un trabajo excepcional en Antioquia, por ejemplo. Y ahorita Roberto me decía una pregunta, me decía, ¿por qué todo el mundo no sale como a hablar? Y yo creo que, de hecho, mi esta diapositiva es muy cortica. Esta es indudablemente la crisis más profunda que ha tenido el sistema de salud de los colombianos. Porque el sistema no le pertenece a las EPS, ni a las clínicas, ni a los médicos. Le pertenece a los colombianos y tiene que existir para dar resultados en salud. Esta diapositiva es del 2012. O sea, esta es la, otra vez, esta es la crisis más. O sea, esto no es nuevo, pero indudablemente entendamos de dónde venimos y dónde estamos. Nosotros hoy en Colombia tenemos 12.000 hospitales y clínicas privados. Antes de la ley 100 teníamos 200. O sea, miren esa cifra. Entonces uno dice, vení, pero explícame por qué. Porque hemos logrado, digamos, robustecer la capacidad de atender las personas formando médicos. Teníamos 32.000 médicos y tenemos 132.000. Tenemos 1 millón de trabajadores de la salud, 80.000 familias que viven y dependen de eso. Pero este otro dato, de las 61 mejores clínicas de América Latina, ¿cuántas creen que están en Colombia? 3. 27. 27. Oh. Carajo. O sea, se sale de toda proporción. Y dice, vení, ¿y cómo? Entonces, cuando dicen, hombre, ese colegio es muy malo, pero salieron 10 premios Nobel. Y dice, ¿y cómo? O sea, sí será tan malo y salieron 10 premios Nobel, ¿cierto? Sí, señor. Y también pensemos, en estos días, un reporte del 18 de febrero de este año, de los 100 mejores hospitales, 3 están en Colombia. Entonces, yo creo que el gobierno, inclusive, yo no pienso que esté malintencionado, creo que es un tema ideológico, porque de hecho, de esa época yo tenía un cuadro donde decía, hay actores que quieren acabar con el sistema por razones ideológicas, económicas, de control político, de desinformación. Y yo creo que ahí caben, y yo creo que es entre todos empezar a defender, porque si no, 52 millones de colombianos van a sufrir. Y hay un dato que es supremamente importante. En todos los países del mundo, y Colombia no es la excepción, el 5% de los pacientes se gastan el 80% de los recursos, que son pacientes ya enfermos, ya crónicos, pues los papás de nosotros, las personas que sabemos que toman 4 o 5 medicamentos. En Colombia tenemos acceso a todos los medicamentos. Esos pacientes no van a cambiar con atención primaria en salud, pues con ir a la casa y mirar. Siguen ahí en su estado, sí. O sea, eso ya necesitan es una red integral de lo que se llama gestión de riesgo en salud, que es la principal función de las EPS, es conocer el estado de salud de Juan Pablo, de Roberto, de Nacho, cuidarlo, prevenir, porque sale mucho más barato prevenir. Y les doy datos, por ejemplo, de cáncer de seno. Cáncer de seno estadio 1 vale 15 millones de pesos. Estadio 0, perdón, o sea, in situ. Estadio 1 vale 30. Estadio 3 vale 350 y estadio 4 vale 500 millones. Pero estadio 4 se mueren 4 de cada 5 mujeres, estadio 0 se mueren ninguna, 0. Entonces sale mucho más barato ser capaz de, y para eso está precisamente las EPS, tienen que hacer esa gestión de riesgo, conocer la población, cuidarla, articular la red, para que precisamente esas 17 funciones que por ahí las tenemos muy claras, que cumplen las EPS, alguien las tiene que cumplir. Porque si las acabamos sin cumplir esas funciones, es como un carro que le quitamos el motor. Mire, todos quedaron intrigados. Y esas clínicas que usted habló tan buenas en Sudamérica y todo eso, ¿cuántas hay en Antioquia? Más o menos unas 8. Pablo, todo Tenemos bien. buena participación. Yo haría 3 preguntas que... 3, no, hombre, No, pero 3 preguntas no. no. 3 asuntos importantes que menciona un economista que yo sigo mucho, que se llama Thomas Sowell. Entonces él dice, oiga, cuando lancen una política pública, pregúntese usted por 3 cosas. La primera, ¿comparada con qué? ¿Comparado con qué? Y en ese comparado con qué es, ¿por qué será que nuestra sociedad siempre tiene que destruir al que viene atrás y tiene que convertir todo esto en un asunto ideológico y polarizado? O sea, ¿por qué Sí, no venga. podemos reconocer que lo que... Párelo ahí. Don Fabio, ¿comparado con qué? Es lo que la propuesta que nos están haciendo es, y va la pregunta, ¿sí o no? ¿Comparados con qué, don Fabio? Nacho, muy difícil. Varias cosas le voy a decir porque lo que están hablando ustedes es muy interesante. Una política pública, cuando se lanza, lo primero es que tiene que tener un sustento técnico. Y eso es lo grave acá, económico. ¿Cómo se va a financiar? ¿Dónde está? Esa era la segunda ¿Cuál es? pregunta, eso que dice Tomás Sowell es lo segundo. ¿A qué costo? O sea, ¿a qué costo en términos... No tenemos comparación y no sabemos qué costo. Ahí Oiga, está. son No, casi entre el pero 8 y el peor, 10% del PIB, 89 billones
cuando el... Pues, pero para el primer año, y eso incluso sí quisiera aprovechar a Fabio, hay un costo que es de 89 billones de pesos y analizando las cifras del Ministerio de Hacienda nos damos cuenta que en el primer año de una vez entramos perdiendo, entramos en déficit de cerca de 2 inviable billones. económicamente, o sea, nos están vendiendo algo que es inviable en términos económicos, entre el 8 y el 10% del PIB, con un país que viene retrocediendo. Dicen que si nos vamos bien este año crecemos el 1% y la inflación está en el 13%, o sea... Don entonces, Fabio, entonces ahí ya se metieron ahí en el tema, pero Qué está pena, buena Fabio, la qué discusión. pena. Bien pueda. No, tranquilo, mire. Hay una cosa que a nosotros nos molesta mucho que hace el presidente con mucha frecuencia, y es que saca algunos indicadores de Colombia comparado con otros países de ingresos altos. Si usted compara Colombia con países de ingreso medio, medio alto, probablemente somos de los mejores, no solamente de América Latina, sino del mundo. Acá nos compara él con los países de la OCDE y coloca a todos los países de la OCDE. Sin embargo, en tratamientos, por ejemplo, como decía Gabriel, como cáncer, probablemente somos de los mejores de América Latina y probablemente somos de los mejores del mundo. Entonces acá nos están comparando con algo que es incomparable. Y hacemos lo contrario, Fabio, hacemos lo contrario. Como decía un economista por ahí, hagamos lo que hicieron los países desarrollados cuando no eran desarrollados para ser desarrollallados. No hagamos lo que hacen ahora que son desarrollados. Entonces miramos la OCDE y queremos hacer, queremos hacer lo que hace el de la OCDE cuando no hemos caminado esa senda que nos lleve hacia allá. Pero miren, Gabriel les mostró alguna cosa que ustedes tienen que ver. Usted me hacía una pregunta de qué hicieron ustedes, por ejemplo, en el gobierno anterior. Pero miren, párense en un momento en la pandemia y ubíquense en el momento crítico de la pandemia en Perú, Ecuador. Gabriel se los dijo. Nosotros en la pandemia estábamos vigilando cerca de 2.300 canales de atención que tuvieron que montar las EPS. Pasamos de hacer 360.000 teleconsultas a hacer 4.2 millones. Pruebas COVID de 31.500 en marzo del 2020 a cerca de 2.1 millones. Yo no vi a ningún colombiano morirse en la calle. Ningún colombiano tuvo que hipotecar la casa, vender el carro. Eso habla de la fuerza, de la fortaleza que tiene el sistema de salud colombiano. ¿Y lo van a cambiar contra qué? ¿Qué es lo que quieren montar? Le van a entregar el manejo de la salud a las entidades públicas, a los que han demostrado corrupción, a los que lo manejan mal. A ellos precisamente les van a entregar el manejo de más de 50 millones de colombianos. Lo que pasa es Eso que es un error gravísimo. Tal vez esto no es una propuesta de Estado, sino una propuesta política. Y ahí sí cambia ya de pensamiento político grave el asunto. Vamos a hacer la última pausa y ya volvemos con ustedes para concluir el tema de hoy en Sala de Juntas. ¿La salud debe o no debe dar utilidad? Hombre, es muy sencillo, porque yo creo que es un sofisma de distracción. Cuando nos dicen la salud es un derecho y no un negocio, nos están, digamos, enredando que la salud es un derecho, y además es un derecho fundamental. Sin embargo, cuando yo hablo, por ejemplo, con estudiantes de medicina, le digo, doctor, y cuando usted se gradúe, usted espera que le paguen su salario. Sí, es que esto es muy duro, además, yo he estudiado mucho, además, ok, o sea, para usted la salud es un negocio. No, doctor, ¿cómo va a decir eso? O sea, es una negación del ocio, es a lo que se va a dedicar. Ah, bueno, doctora, sí, y es legítimo. ¿Y usted quién le va a pagar? Un hospital, y tiene que tener buenos recursos para poderle pagar, o sea, también tiene que tener... Entonces, realmente la salud es un derecho, pero tiene que tener una ecuación económicamente sustentable por detrás que la haga sostenible en el tiempo para que realmente... Y si no, entonces usted cómo hace la renovación tecnológica, Exactamente. cómo trae un escáner o cómo trae... O sea, entonces, yéndome al costo, me voy a quedar con medicina. Siguen dividiendo, entonces dividen entre consumidores y ciudadanos. Sí, o sea, no señor. podemos ser los dos a la vez. O sea, ¿cómo hacemos las cosas sostenibles? Todos los hospitales que nos atienden y que en muchas ocasiones vamos, que a los que hemos llevado nuestras familias, no se sostienen pues con una varita mágica. Sí, señor. Tiene que haber una estructuración económica detrás. Don Fabio, pregunta de cierre. ¿Cree usted que esto va a pasar fácilmente por el Congreso o que realmente ya se ha generado una conciencia en muchos actores políticos? Nacho, qué situación tan compleja la que estamos viviendo. Desafortunadamente, hoy no estamos en manos ni de los técnicos, no estamos en manos de los que conocen el sistema, no estamos en manos de expertos. Desafortunadamente, hoy estamos en manos del Congreso de la República. Yo espero que ellos reaccionen, que los colombianos tengamos la capacidad de hacerlos entender, porque muchos de los parlamentarios que se volvieron ideólogos por ayudarle al gobierno probablemente nos van a hacer muchísimo daño, le van a hacer muchísimo daño al sistema de salud colombiano. Yo espero que ellos entren en razón, esperemos que los debates tengan ese rigor técnico que hasta el momento la reforma no ha tenido. Yo quiero terminar con esto.
Esto tiene tan mal sabor en cuanto a la forma y el tono. La forma en que lo hicieron, prácticamente a escondidas, filtrando documentos, no fueron capaces de discutir en un país donde hay tantos expertos en salud, que tanta experiencia acumulada hay. Y el tono, amenazando, o me lo aprueban o me salgo a las calles e incendio el país. Esa no puede ser la situación que hoy vive Colombia después de tener 30 años de avances y tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Pero no lo dice Gabriel Mesa ni lo digo yo, lo dicen revistas internacionales, la OMS, la OPS, el Banco Mundial. A nosotros nos comparan, somos referentes en América Latina, Nacho. Yo acabo de llegar de Perú de dar una charla y a mí me decía el superintendente del Perú, usted es el referente nuestro en América Latina por todo lo que han hecho en Colombia. Ojalá entren en razón, pero yo creo que los colombianos también se tienen que manifestar. Y es que nos tenemos que ocupar todos de informarle bien a los colombianos qué es lo que están tratando de hacer con la salud de todos nosotros, Nacho. Don Fabio Aristizábal, le agradezco inmensamente de su tiempo aquí en esta sala de juntas. A usted, Nacho, y a toda la mesa, un gran abrazo. Adiós, Al Fabio. artista, un abrazo enorme. Gracias. Artista, don Gabriel Mesa, médico. ¿Cuál es su veredicto final? ¿Qué cree usted que nos puede esperar? Porque se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Hombre, un tema muy simple. Philip Musgrove, que fue un estudioso del Banco Mundial y de la OPS, decía la experiencia más radical, interesante y repetible entre los países en desarrollo que ha logrado la cobertura universal durante los pasados 20 años es en Colombia. El sistema de salud colombiano es solidario, ha impactado la salud de la gente positivamente, ha disminuido la inequidad, ha brindado protección financiera, ha permitido el florecimiento de los hospitales, ha permitido la formación de muchos profesionales, ha utilizado los recursos bien durante 3 décadas, es increíblemente eficiente, ha cerrado la brecha de inequidad, ha logrado la cobertura universal, es reconocido afuera y adentro y ha generado prosperidad en el país. Por esa razón nos compete a todos en estas conversaciones, dar la cara, pensar, expresar lo que pensamos, defender lo que es importante, porque generaría una gran inequidad si el sistema, como lo conocemos hoy, se acaba. ¿Qué tenemos que cuidar y cómo lo vamos a cuidar entre todos? ¿Quiénes están a prueba, señores? El Congreso. En manos de ellos está. Ahí sabremos por quiénes votamos. ¿Qué noticias podemos tener? ¿Qué proyecciones para esta semana que viene? Para estas- Dólar, seguiremos muy pendientes, aunque está como tranquilo, pero cuando menos pensemos, nos sorprende o para arriba o para abajo. Nacho, importantísimo, finales de esta semana los anuncios de la Reserva Federal alrededor de cuál va a ser la tasa de intervención de política monetaria en los Estados Unidos. Ahí sí vamos a saber cómo se nos va a disparar el dólar hacia arriba o hacia abajo. Juan Pablo, ¿qué tendencia ve usted para la semana entrante? Seguiremos con este asunto de Vive, viendo cómo resolvemos este asunto de vuelos. Pues Nacho, todavía lo vemos ahí, alrededor de los 4.700. Sigue, pues, en su apertura hoy estuvo en 4.723 y su máximo 4.794. Creo que seguiremos ahí hasta Seguirá tendencia en noticias esta semana, estaremos muy pendientes de ellas, de todo lo que tiene que ver con Viva Air y quién va a reemplazarlos y cómo aquellos que perdieron su plática, perdieron porque no creo que la recuperen, pues pueden de pronto recuperarlo. ¿Cuál es la tendencia suya para la semana entrante? ¿Qué cree usted? Pues a mí se me queda, pero espero que sean tendencias de empresarios que inspiren y no de liderazgos políticos quemados. O sea, que sea por ese lado, ya. Así es. Esperanza. Esperanza, pero... Qué cansancio, hombre, qué cansancio. Yo sé, pero también hay Así es. que contar estas ideas. Totalmente. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana aquí en Sala de Gracias a Juntas. ustedes.